El sarampión repunta en toda América, a pesar de que desde 2016 el continente fue el primero del mundo en ser declarado libre de la enfermedad. Pero los casos resurgieron desde 2025. El epicentro inicial fue Canadá, pero luego México lo superó en número de personas contagiadas durante todo el año. A estos dos países le sigue Estados Unidos. Y la situación es aún más alarmante teniendo en cuenta que la Copa Mundial de Fútbol comenzará en Norteamérica desde junio. Por otro lado, también se han reportado contagios en Bolivia, Paraguay, Belice y otros territorios del continente. Y el factor común es que la cobertura de vacunación ha caído, pues aunque el sarampión se puede prevenir teniendo 2 dosis de vacuna, la cobertura está lejos de alcanzar el 95% que se necesita para proteger a la población. Esta es una crisis que se podía evitar. Y si existe la vacuna para el sarampión, ¿por qué está repuntando una enfermedad que es prevenible? Es lo que discutimos en el debate de hoy de France 24. Yo soy María Clara Calle y le doy la bienvenida a nuestros invitados de hoy. Nos acompaña el doctor Hugo López-Gatell, ex subsecretario de Salud de México. Además, es médico internista, epidemiólogo, investigador y profesor. Se conecta desde Ginebra, en Suiza. Más adelante estará con nosotros el doctor Daniel Salas, gerente ejecutivo del Programa Especial de Inmunización Integral de la Organización Panamericana de la Salud. Y también nos acompaña a esta hora la doctora Rosa María Wong Cheu, infectóloga pediatra y jefa de la Subdivisión de Investigación Clínica de la División de Investigación de la Facultad de Medicina de la UNAM. Un placer compartir este espacio con ustedes y antes de comenzar, un breve recordatorio para nuestra audiencia. Los invito a que nos sigan en redes sociales, donde estamos como @France24-ES y mi cuenta personal es @MariaClaguirre. También pueden escuchar todos los episodios de El Debate de France 24 en español a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Hugo López-Gatell, bienvenido y comienzo con usted. ¿Cómo describe la situación que está atravesando México en este momento por el sarampión? Muchas gracias por la invitación a este programa y muchas gracias por tratar este asunto tan importante para la salud pública. Efectivamente, antes de contestar directamente la pregunta, déjeme darle un poco de contexto de lo que ya señalaba para familiaridad de la audiencia. El sarampión es una enfermedad infecciosa causada por un virus del mismo nombre y se considera una de las enfermedades infecciosas más transmisibles, más contagiosas en la especie humana. Sin embargo, existe una vacuna desde los años 50 tardíos y se habían logrado grandes progresos rumbo a la eliminación y era la segunda enfermedad que se pretendía eliminar del planeta. La única que se ha logrado eliminar por la acción humana hasta el momento fue la viruela. Y la región de América fue la primera, efectivamente, en lograr el estatus de eliminación gracias a los esfuerzos conjuntos de los programas de salud pública que incluyen, por un lado, la vacunación, pero también la vigilancia epidemiológica, la vigilancia por laboratorio y, desde luego, la promoción de la salud. A partir de 2015 tuvimos algunos brotes, sobre todo en el subcontinente sur, en el cono sur, en Brasil, en la zona norte de Brasil, en Venezuela, etcétera. Se logró contener esos brotes y se logró mantener el camino de la eliminación. México también alcanzó la certificación de su eliminación en el año 2008 y la había mantenido hasta ahora. Tuvimos un brote concurrente con el inicio de la pandemia COVID, con una afección relativamente menor, un par de centenas de casos, pero que nos mostró un fenómeno que es ahora donde quiero abordar directamente la pregunta que usted me hace. Encontramos que teníamos unos vacíos de inmunidad poblacional, esto es, personas de todos los intervalos de edad, de todo el intervalo de la edad que existe, desde niños muy pequeñitos hasta personas adultas mayores que eran susceptibles al sarampión, posiblemente porque habían sido vacunados en forma incompleta. En ese tiempo, antes de 1999, solo se utilizaba una dosis, o bien porque no habían sido vacunados del todo. Y ese brote afortunadamente se logró contener y al respecto aplicamos más de 13.4 millones de dosis para hacer una recuperación de la cobertura vacunal en las poblaciones menores de 5 años. Y ahora tenemos este brote, la situación, para decirla en una palabra y responder a la pregunta, tenemos una situación de brote, de un estado epidémico, de una enfermedad que reemergió en el país
ya de manera muy notoria a partir de 2025. Y este brote inició en el estado norteño de Chihuahua, en México, a partir de la interacción que existen de dos fenómenos. El primero es una importante ausencia de inmunidad poblacional causada por la ausencia de vacunación en múltiples generaciones, en múltiples edades, en comunidades que por razones culturales o religiosas no desean vacunarse y se abstienen de vacunarse y que territorialmente están suficientemente concentradas para acumular el número necesario de personas susceptibles que pueda iniciar un brote. A su vez, por las mismas razones culturales religiosas, están en fuerte vinculación con poblaciones de Estados Unidos o en Estados Unidos, en este caso principalmente en el estado de Texas, algunos en relación con Pensilvania, y entonces a partir del brote que había iniciado en Estados Unidos y efectivamente en Canadá, se transmitió a México. Una vez en México, se ha mantenido la circulación, la transmisión del virus a partir de poblaciones particularmente de personas adultas jóvenes, entre 21 y 45 años, que tienen importante movilidad entre los estados de la República y actualmente estamos en esa fase epidémica. Usted hablaba de una de las causas del resurgimiento del sarampión en México en esta última tanda, desde 2025, por la ausencia de inmunidad. Esto es, no se ha alcanzado a vacunar ese 95% de la población objetivo de estas dosis. Doctora Rosa María Wong, bienvenida usted también al debate de France 24. ¿Cuáles creen que son las causas para que México no logre esa cobertura del 95%? Y no solo no la logra, sino que está muy por debajo. Las últimas cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social, publicadas al 11 de febrero, hablan que la población de los 0 a los 5 años tiene una cobertura entre el 82 y el 83%, cuando la OPS recomienda que sea el 95%, y esa es la población que más cobertura tiene, pues luego otros grupos de edad en México sigue bajando hasta alcanzar el 50% de la cobertura. ¿Esto incide directamente en la reaparición de los casos? Sí, por supuesto. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y pues gracias por la invitación para participar en este debate junto con el doctor López-Gatell. Saludos, muchos saludos y saludos a todo el auditorio. Creo que hay varias cosas que son importantes platicar acerca de la cobertura de vacunación en México y un poco la historia de cómo ha sido la vacunación en nuestro país. Empezó la vacunación contra sarampión en los años 70. Después, a partir del 72, 73, empezaron a haber campañas, se aplicaba la vacuna de sarampión a niños de 9 meses y solamente se ponía una sola dosis. Esto siguió en esas cartillas, que en ese entonces tenía muy pocos biológicos, y entonces en 1990 hubo una pandemia a nivel, en todo el mundo, hubo muchísimos casos de sarampión. México no fue la excepción, hubo muchos casos de sarampión también, y a partir de 1990 se decide que se necesitan 2 dosis de sarampión y se pone una al año y otra a los 6 años. Entonces, las personas que nacieron entre 1970 y 1990 solamente tienen una sola dosis y probablemente se aplicaba a los 9 meses cuando la seroconversión, esto quiere decir la capacidad de la vacuna para producir una respuesta inmunológica protectora, era aproximadamente de un 85%. Ya después de muchos estudios se supo que si la vacuna se pone al año de edad, entonces la seroconversión puede llegar a ser hasta del 95%. Entonces, las personas que nacieron de 1990 en adelante ya tienen 2 dosis de vacuna. Ahora, a lo largo del tiempo, pues también ha habido todas estas grupos en los cuales hay gente que no se quiere vacunar, etcétera, pero un fenómeno muy importante fue la pandemia. Como ustedes recordarán, durante la pandemia, la gente no salía de sus casas, no quería ir a vacunarse. Por el mismo problema de la pandemia, había desabasto. Entonces, esto coincide un poco con los grupos de población y de edad en los cuales se está presentando el brote en este momento en México. Un estudio que se hizo en el Instituto Nacional de Salud Pública, que presentó la doctora Celia Alpuche, lo que muestra es que las personas que tienen más bajos niveles de anticuerpos son niños menores de 5 años
y personas que están entre los 20 y los 40 años de edad. O sea, hicieron una encuesta seroepidemiológica en todo el país, sacaron sangre, midieron los niveles de anticuerpos y ahí encontraron que estos dos grupos de edad tenían los niveles más bajos. Puede ser porque durante la etapa que les tocaba no se pusieron la vacuna, porque no tienen 2 dosis, porque nada más una, porque así era el esquema de vacunación antes. Bueno, pueden ser estas las causas, pero justamente en estos dos grupos de edad es donde estamos viendo el grueso de casos que se están presentando. O sea, muchos adultos entre los 20 y los 40 años y en menores de 5 años, ¿no? Bueno, menores de 10, pero específicamente menores de 5 años. Y esto sí coincide un poco con pues todo lo que ha pasado a raíz de la pandemia y de la pandemia para acá, con estas bajas coberturas de vacunación. Usted resalta la desconfianza de las personas hacia las vacunas, especialmente después de esa pandemia del COVID. Sin embargo, por ejemplo, el diputado del PAN en México, Héctor Jaime Ramírez, ha dicho abiertamente que también se necesita una responsabilidad política e incluso penal de las máximas autoridades, comenzando por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y la actual mandataria Claudia Sheinbaum, teniendo en cuenta que no se ha logrado ese 95% de cobertura necesaria entre la población de los 0 a los 5 años, que como usted lo está explicando, señora Wong, es la más vulnerable frente a esta enfermedad, aunque no la única. Hugo, usted perteneció precisamente a ese gobierno de López Obrador. ¿Qué responde usted ante los señalamientos del diputado Ramírez que se requiere una responsabilidad política y penal? Le mando un saludo al hoy diputado Héctor Jaime Ramírez Barba, quien también fue secretario de Salud en el estado de Guanajuato hace unos 14 años. Es un cirujano, yo creo que bastante respetado, que ahora pues enfoca sus mensajes sobre todo a la confrontación política por razones de corte ideológico. Sin embargo, asumiendo que hay cierto interés legítimo por la salud pública, que deberíamos asumirlo, el diputado nos lleva a varios hallazgos interesantes que son los que ya mencionaba la doctora Rosa María Wong. Hay dos fenómenos epidemiológicos relevantes, además relevantes para toda América Latina y yo diría incluso relevantes para el mundo entero, que me gustaría resaltar. Y que justamente este estudio del Instituto Nacional de Salud Pública, donde participa la doctora Celia Alpuche, una figura respetadísima en el campo de la vacunación, fue nuestra presidenta del Comité Asesor de Vacunación en México, destaca. En primer lugar, hay un fenómeno de deficiencia inmune en personas, deficiencia inmune específica contra el sarampión, es decir, falta de protección específica contra el sarampión en personas que solo habían recibido una dosis, pero que además, como lo ha destacado la doctora Wong, recibieron su vacuna antes del año de vida. Cuando el sarampión era una enfermedad altamente endémica, es decir, circulaba prolíficamente por todo el país, todo el continente y todo el mundo, se trataba de adelantar la vacuna para que se pusiera lo más pronto posible, equilibrando el deseo de que se generara inmunidad, lo cual requiere la maduración del sistema inmune, misma maduración que no se logra hasta pasado el año de vida, posiblemente año y medio, pero a la vez apresurar la vacunación de tal suerte que quien fuera expuesto al virus silvestre ya tuviera cierto nivel de protección. De inicio se ponía a los 6 meses de vida. Conforme fue bajando la epidemia de sarampión en el país, se fue desplazando de 6 meses a 9 meses y conforme entramos ya al proceso de casi eliminación, se prefirió ponerla al año de vida, es decir, ya con un sistema inmune más maduro. Hoy, muchos años después, estas reemergencias nos permiten identificar que las personas a quienes se les tocó solo una dosis y en forma temprana, a los 6 en su momento o a los 9 meses de vida, no alcanzaron a mantener tiempo detrás la inmunidad. Entre otras razones porque somos víctimas del propio éxito del programa de vacunación, logramos eliminar también el sarampión y todas esas personas, por mi edad estoy incluido en ese grupo, ya no fuimos expuestos al virus silvestre, con lo cual no se continuó estimulando nuestro sistema inmune y hoy no tenemos posiblemente la inmunidad con la potencia adecuada.
Señor El López-Gatell, pero segundo fenómeno, permítame, le repito la pregunta. Usted habla de las personas nacidas durante por los favor. años 90. Concretamente, yo le pregunto, ¿por qué esos niños que han nacido desde el 2020 al 2025 no se han vacunado al 95% de la cobertura, que es la que recomienda la OPS, y están en un 82-83%? Con mucho gusto. Ese es justo el segundo fenómeno al que quiero hablar. Y como dice la doctora Wong, hay dos poblaciones en un mismo brote, en una misma epidemia, dos poblaciones de interés. Y por eso el trabajo que está haciendo hoy la Autoridad Sanitaria Mexicana ha destacado que son dos grupos muy claramente identificables por su edad. Por un lado están las personas adultas jóvenes entre 21 y 50 años. Ese es un grupo que tiene esta característica de que no montó inmunidad persistente a lo largo del tiempo, por las razones ya comentadas. Y el segundo grupo son menores de 5 años que han ido acumulando en la población suficiente cantidad de personas, niñas, niños, que no fueron vacunados por razones diversas. Quiero aquí dejar muy en claro un asunto. A veces nos casamos con cifras referenciales, desde luego son muy efectivas para la comunicación pública y la comunicación de riesgos, pero también es importante contextualizarlas. Este 95% recomendado como porcentaje de personas que deben ser cubiertas como mínimo es un hallazgo teórico. La capacidad de transmisión del sarampión, siendo una de las enfermedades más transmisibles, se ha estimado que puede llegar a que por cada persona infectada haya 35 contagios. Esta cifra se conoce en epidemiología como el número básico de reproducción y compárese, por ejemplo, con el virus influenza, que tiene un número básico de 3. Por cada persona infectada se contagian 3. Aquí en el sarampión, por cada persona infectada se contagian 5. Y hay un cálculo matemático al que no entraré en detalles, básicamente es 1 menos el inverso multiplicativo de ese número básico de reproducción, que nos da una cifra referencial de cuál es el mínimo de inmunidad necesaria para que o bien no existe un brote nuevo o bien se extinga un brote que ya está en curso. Sin embargo, cuando ya vemos a la población real, la población con diversas condiciones de vida, movilidad, condiciones sociales, asentamientos territoriales en las zonas rurales, en zonas de marginación social, encontramos que existen múltiples razones por las cuales las personas no acuden a vacunarse, incluyendo también razones de convicción de carácter religioso, filosófico o simplemente porque son influidas por el desprestigio que sistemáticamente se le ha hecho a la vacuna en muchos medios de comunicación. Y esto es relevante y aterrizo en la pregunta, me gusta siempre responderla de manera directa. Muy brevemente, por favor. Parte de las explicaciones, ¿por qué no tenemos 95 y tenemos 85? Tienen que ver con estos fenómenos en su conjunto. Hay razones sociales, hay razones de inefectividad operativa del Programa Nacional de Vacunación, porque a lo largo de muchos años, cerca de 23 años, se ha hecho más complejo el sistema de vacunación. Antes poníamos solo 6 vacunas, hoy ponemos 16 vacunas. La población creció Sí. y la capacidad del sistema, que se refiere a personas, la red fría, la logística operativa, no ha crecido a la velocidad que necesita crecer. Entonces tenemos un sistema que por muchos años va mostrando ya sus grandes limitaciones hasta que llega un punto en donde se alcanza el umbral de susceptibles necesario para activar un brote. Esa es la razón por la que el fenómeno que vemos hoy explica una larga historia de décadas. Ya nos acompaña el doctor Daniel Salas, gerente ejecutivo del Programa Especial de Inmunización Integral de la Organización Panamericana de la Salud. Doctor Salas, bienvenido también a la mesa del debate de France 24. Estábamos conversando sobre las razones por las que ha resurgido el sarampión y aunque nos habíamos concentrado en México, le pido que en su respuesta nos explique un poco más cuáles son esas causas del resurgimiento del sarampión en todo el continente. ¿Es porque las personas deciden no vacunarse o es porque hay una inefectividad en los programas de aplicación de vacunas y sobre todo de las autoridades sanitarias? Sí, muchas gracias por la pregunta. El primer motivo obviamente es que no tenemos erradicación. El virus
circula fuertemente en otras partes del mundo y a pesar de que las Américas ha sido la única región, el único continente que ha logrado la eliminación ya 2 veces de la transmisión en el 2016 y en el 2024, el virus sigue estando activo, transmitiéndose en otras partes del mundo y obviamente la globalización, el ritmo de los viajes facilitan que el virus se importe, o sea, se traiga personas que van a otras zonas o personas que vienen de esas zonas. Al final, pues obviamente eso es lo que hace que haya ese riesgo de que se restablezca la transmisión. Sin duda, la altísima capacidad que tiene ese virus para transmitirse, como indicaba el doctor, creo que es López-Gatell, no sé si es el que estaba conectado, pero que tiene justamente esa capacidad de reproducir de un solo caso infectado, aunque el doctor se refería a hasta 35 casos, lo normal es de entre 12 a 18. Uno espera un promedio de 15, pero definitivamente es el virus más infeccioso para los humanos que existe en el mundo. Y claro que ya vamos en la otra parte, que es una combinación de 3 factores. Una es que los sistemas de vigilancia epidemiológica, que son los sistemas que son los que, digamos, tienen la capacidad de detectar un caso tempranamente, que los médicos, el personal de salud esté entrenado para detectar rápidamente los síntomas compatibles con sarampión, actúen con rapidez, que los capten, que se hagan las tomas de laboratorio, que se hagan las acciones de vacunación rápidas, que el caso se logre poner en el aislamiento respectivo hasta que cumpla el periodo para que ya no infecte más. Y si ese sistema de vigilancia no está agudo, pues obviamente ahí ya tenemos un punto débil. El otro obviamente son las coberturas de vacunación y para eso sabemos que esta vacuna requiere 2 dosis que se deben aplicar a partir del año. Cuando hay un país que está atravesando por un brote, se recomienda aplicar una dosis entre los 6 meses y el año de vida. Pero esa dosis no se considera parte del esquema. Esa dosis no ayuda a proteger a largo plazo a la persona, al niño, cuando crece. Entonces no se debe contar como parte del esquema. En realidad el esquema consta de 2 dosis. La primera dosis se ha visto que logra aproximadamente una inmunidad de 93% y la segunda dosis lo eleva hasta 97%. Entonces es muy importante esas 2 dosis y también eso es un problema que hemos visto, que hay personas que tienen tal vez la primera dosis aplicada, pero no se lograron aplicar la segunda. Y entonces queda un importante porcentaje, un 7%, que no logran desarrollar una inmunidad correspondiente. Y claro, que al final también tenemos un problema que es la capacidad de respuesta rápida. La capacidad de respuesta rápida básicamente es lo que yo mencionaba, que está combinada mucho con el sistema de vigilancia epidemiológica, y es que puede ser que el sistema detectó el caso, pero los equipos que tienen que hacer la investigación de contactos, que tienen que hacer todas las acciones de vacunación, las acciones de cuarentenamiento, de aislamiento de las personas correspondientes que han estado no actúan rápidamente. Y aquí cada hora cuenta, porque obviamente este virus, al ser tan transmisible, tan transmisible, si no se logra hacer esas acciones rápidamente, el virus empieza a difundirse. Y claro que en las Américas hemos tenido un problema que son la cantidad importante de susceptibles que van quedando porque las coberturas no alcanzan ese 95%, que es para las 2 dosis, que lamentablemente hemos visto. Y el año pasado, a pesar de que subimos en el año antepasado, las dosis en el 2024, la primera dosis alcanzó un 89% a nivel regional y la segunda dosis alcanzó 79%. Usted lo ve que eso todavía está lejos del 95%, pero incluso si vemos años anteriores y especialmente durante la pandemia por COVID-19, esas coberturas estuvieron incluso más bajas. Entonces ahí se van acumulando susceptibles, personas que no están con las defensas, ¿verdad? El sistema inmunológico no está capacitado para reconocer el virus cuando ingresa y entonces obviamente puede favorecer el inicio de las cadenas de transmisión. También en las Américas hay algo muy importante, ya facultado que muy podamos aspirar en algún momento. Sí, adelante, disculpe. Sí, no, simplemente... Solo mencionaba las campañas de seguimiento. Adelante, continúe. Dígame. No, que las campañas de seguimiento es una actividad complementaria de vacunación que se usa justamente porque se van acumulando ese número de susceptibles y entonces se requiere que se hagan campañas para recuperar esas personas que van quedando rezagadas y actualmente hemos estado trabajando porque los países las siguen implementando. Lo que es importante aquí y es algo que hemos detectado, que es muy importante que los países avancen a tener sistemas de registro de vacunación electrónica nominal que funcionen, que sean de buena calidad, que estén interoperados en todo el país para poder detectar
quiénes son los que están necesitando la vacunación. Porque si usted tiene eso, obviamente es más fácil hacer lo que llamamos la microplanificación, Sí. encontrar quiénes son los que ocupan vacunarse, porque si no las campañas se convierten en campañas muy onerosas, que se requieren muchos recursos y que pues obviamente eso no es lo ideal. Yo quiero enfatizar uno de los mensajes que usted dio. Normalmente la primera vacuna contra el sarampión se aplica a los 12 meses de nacidos, la segunda dosis a los 5 años, pero en los países donde haya brotes, como lo está diciendo el doctor Salas, se recomienda que haya una dosis de refuerzo para los niños recién nacidos entre los 6 y los 12 meses de edad. Ustedes señalaban que el sarampión es una de las enfermedades más contagiosas del mundo. El doctor López Gatell estaba explicando que una persona puede contagiar hasta 35 personas en comparación, por ejemplo, con una influenza, una gripe que alcanza a contagiar a 3 personas. Ante esta capacidad de contagio, doctora Wong, muy brevemente, ¿cuál es el riesgo que enfrentan Canadá, Estados Unidos y México, sobre todo en vísperas de la Copa del Mundo? Sí, bueno, pues como bien mencionaron previamente los doctores, este es el virus más contagioso que existe. Yo también tengo el dato de que una persona puede contagiar entre 12 y 18 personas, ¿sí? Pero siempre y cuando sean susceptibles. Eso es importante recalcarlo. O sea, nuevamente, esta es una enfermedad febril exantemática que es altamente contagiosa, es transmisible por la vía respiratoria, pero puede ser prevenible por vacunación. Lo que sí hemos visto y que ha funcionado durante muchos años es el ver que aplicar 2 dosis al año y a los 6 años, o al año y entre los 4 y los 6 años, eso logró eliminar el sarampión de las Américas. Incluso la primera vez que se eliminó el sarampión endémico fue en el año 2003. Después hubo un brote en el 2016-17. Nuevamente se volvió a controlar ese brote, o sea, porque ese brote fue en Venezuela, Colombia y Brasil. Hubo alrededor de 10,000 casos, algo así, entre 2017 y 2018. Después de eso se logró controlar y, bueno, actualmente pues ya contó toda la historia el doctor López Gatell. Con el mundial que viene y siendo una enfermedad tan transmisible, pues sí tenemos el riesgo de que todas las personas o estas grandes bolsas de personas que son susceptibles se puedan contagiar. Pero por eso es muy importante hacer énfasis que es toda la gente que no tenga una inmunidad adecuada. O sea, en el caso de México ya explicamos un poco acerca de cuáles son los grupos que son mucho más susceptibles. Es muy importante hacer estas campañas de vacunación para tratar de disminuir el riesgo. Obviamente esta movilidad tan importante, sobre todo personas que vienen de fuera, que también hay brotes de sarampión en Asia y en África y en Europa. Hay muchos países que están teniendo ahorita brotes en todo el mundo. Entonces, esta movilidad hace que una enfermedad que es tan contagiosa como el sarampión, pues sí pueda haber muchos casos y muchos contagios en este caso. Entonces, para Estados Unidos, Canadá y México, sí es muy importante fortalecer mucho estas campañas de vacunación porque, nuevamente, es una enfermedad muy contagiosa, pero es prevenible por vacunación. Y partiendo de eso, de que el sarampión sí se puede prevenir y uniendo con lo que decía el doctor Salas, que uno de los 3 elementos que se necesitan para hacerle frente a esta crisis es la capacidad de respuesta rápida, le quiero preguntar al doctor López Gatell, ¿qué pueden hacer las autoridades, en el caso, por ejemplo, de México, para acelerar esa respuesta y mejorar la campaña de vacunación, más allá de si las personas confían o no en esas dosis? ¿Cuál es el papel de las autoridades para llegar a esa población? Muchas gracias por la pregunta, es fundamental. El tema de la confianza, coincido con la doctora Wong y el doctor Salas, es muy importante, porque la erosión de la confianza pública en los instrumentos de la salud pública, en este caso que nos ocupa la vacunación, lleva a las personas a sustraerse de las posibilidades de estar protegida. Y dicho sea de paso, esto es exactamente el fenómeno que llevó a la reemergencia de sarampión en Europa Occidental a finales de los años 90, cuando la confianza en las vacunas, por un falso alegato de que, en particular la vacuna contra sarampión, podría causar autismo, cosa que ha sido plenamente descartado, llevó a que bajaran las coberturas de vacunación en Reino Unido, en España, en Francia, aquí en Suiza, en toda Europa Occidental, y reemergió el sarampión.
Entonces, no debemos ver, digo a propósito de la pregunta sobre el Mundial, no debemos ver como que México o la región, en este caso de México, Estados Unidos, Canadá, hoy son el motor de la epidemia de sarampión en el mundo, no. Llevamos décadas aquí en Europa Occidental y en Europa Oriental con brotes cotidianos, brotes cíclicos de sarampión y campañas de recuperación de coberturas para tratar de atenuarlo. Y muchos de los casos importados que en México, Estados Unidos y Canadá llevaban a pequeños brotes anuales, estacionales, justamente provenían de Europa y a su vez había una redistribución al interior entre estos tres países. Ahora, la respuesta rápida es un asunto crucial que requiere una inversión pública importante, pero requiere también una planeación estratégica y una visión de cómo debería ser una respuesta coordinada de salud pública. En ese sentido, en México hubo dos grandes cambios que implementamos precisamente durante el sexenio de López Obrador, por el cual ahora está un poco nervioso este doctor Ramírez Barba, al que usted mencionaba. El primero fue recentralizar el Sistema Nacional de Salud, un fenómeno que ocurrió por recomendaciones más de carácter económico en América Latina, se empujó a descentralizarlo, desconcentrarlo, y se perdió rectoría, se perdió también eficacia del sistema. Sí. Esto además alimentó fallas vacunales y de otros programas de salud pública muy importantes que hoy vemos precisamente en este énfasis. La transmisión en Jalisco, por ejemplo, es mucho más grande y en Chihuahua lo fue mucho más grande de lo que es en muchos otros estados, porque hubo abandono local de los programas. Entonces, el primer gran cambio fue... López Gatell, se nos acaba el tiempo. Le pido, por favor, que pueda resumir la idea final en 15 segundos. Con mucho gusto. Y la segunda fue crear un sistema nacional de salud pública que permite estos grupos de respuesta rápida en todo el territorio. El Servicio Nacional de Salud Pública es una especie de ejército de la salud pública que tiene mando central, mando único y que puede compartir recursos entre entidades federativas para responder de manera coordinada en este tipo de situaciones que afectan por igual a cualquier territorio independientemente de los liderazgos políticos. Usted decía, muy bien dicho, Estados Unidos, Canadá y México no son el epicentro del sarampión en el mundo. Sin embargo, debo aclarar que sí lo son en América. Según la OPS, de los 14.891 casos que se reportaron de esta enfermedad en 2025, alrededor de 14.100 fueron en esos tres países. Doctor Salas, en un minuto para terminar nuestro programa, ¿cuál sería la recomendación que le da usted a nuestra audiencia? Hemos hablado de vacunar a los menores de 5 años. Sin embargo, ¿qué pueden hacer aquellos jóvenes y adultos que están viendo nuestro programa muy brevemente? Sí, lo más importante es que consulten cómo está su esquema de vacunación. Insisto, si están viviendo en una zona donde hay brote, ya se puede aplicar una dosis extra, una dosis que no se considera parte del esquema en los niños de 6 meses a 1 año. Verificar que tengan las 2 dosis, los niños que ya están en la edad justamente entre el año y los 3 meses, que la primera dosis se recomienda generalmente a partir del año, al año y 3 meses, y la segunda se puede poner incluso tan temprano como hasta los 18 meses. Es una recomendación que se ha dado. Porque se ha visto que la vacunación al entrar a la escuela a veces se pierde mucho la oportunidad. Y yo creo que también es importante que los mismos adultos revisen, porque hay adultos que lamentablemente no tienen el registro de vacunación o solo se aplicaron una dosis, y es importante entonces también que consulten a ver si ameritan una segunda dosis. Y el mensaje obviamente es decir que la vacuna es muy efectiva, que el sarampión lamentablemente genera muchas complicaciones, una hospitalización de hasta un 30% o más de las personas que se enferman de sarampión, y que puede incluso generar la muerte o complicaciones hasta los 7 10 años posteriores, que puede ser una panencefalitis que también lleva a la muerte. Entonces, discúlpeme, lo interrumpo. Lastimosamente nos hemos quedado sin tiempo. Me encantaría poder seguir debatiendo esto con ustedes. Gracias por su participación y gracias también a toda nuestra audiencia. Vean más en france24.com. Un viaje político, social y cultural por el viejo continente. El panorama de la actualidad y la diversidad de una región decisiva en el mundo. Cada 15 días, asómese con nosotros a Europa. Acompáñenme en Ventana Europa en France 24 y france24.com.